Somos el grupo de finanzas corporativas, estudiantes de la maestría en marketing estratégico y alta gerencia, grupo número 5. El primer tema que veremos es decisiones clave en la empresa y su impacto financiero. En toda empresa, la toma de decisiones es fundamental para su éxito. Estas decisiones se dividen en operación, inversión y financiamiento y responden a preguntas esenciales sobre qué actividades desarrollar, qué bienes se requieren y cómo obtener los recursos necesarios. Comprender estas decisiones y cómo se reflejan en los estados financieros es vital para evaluar la salud y el crecimiento de un negocio. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Las decisiones se dividen en operación, inversión y financiamiento. La decisión de operación incluye actividades para fabricar productos o servicios como precio de inventarios y condiciones de crédito, asegurando la funcionalidad diaria. La decisión de inversión se refiere a los bienes necesarios para operar como maquinaria, instalaciones y mobiliario adaptados según el tipo de empresa. Las decisiones de financiamiento estudia cómo obtener recursos financieros, ya sea capital propio o préstamos, para respaldar las inversiones de la empresa. La siguiente diapositiva, por favor. Estados financieros, evaluando a la empresa en términos monetarios. En los estados financieros podemos encontrar varios reportes como estados de resultados. Este muestra las pérdidas o ganancias en un periodo específico como mes o año. Balance general. Evalúa activos, pasivos y patrimonio neto, reflejando la situación financiera. Estado de flujo de efectivo. Indica entradas y salidas de efectivo y el saldo final en un periodo determinado. Estado de variaciones en el capital contable. Refleja las aportaciones o retiros de los dueños durante un periodo contable. A continuación les dejo el espacio a mi compañera licenciada Keila con el siguiente tema. Muy bien, muchísimas gracias, estimado licenciado Julio. Continuando con el tema, anteriormente pues el licenciado nos hablaba acerca de a qué se refiere cada uno de los estados financieros que podemos encontrar para conocer cómo está diagnosticada una empresa. Ahora me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido una gran idea acerca de un negocio. Pues es importante considerar de que nuestros estados financieros son ese GPS que nos guían para saber cómo poder manejarlo de una mejor manera. Así también es muy importante considerar las decisiones que nosotros vayamos a tomar, pero estas decisiones las vamos relacionando con la información que se nos presenta en los estados financieros. En la diapositiva que tenemos a la vista tenemos el balance general y su relación con las decisiones empresariales. Vamos a hablar un poco acerca de qué contiene el balance general. El balance general está incluido por tres grandes factores: los activos, los pasivos y el capital. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Los activos son los que es lo que la empresa posee, lo que tienen a su favor, todos esos bienes, todas esas mercadería y todo lo que ellos pueden tener y disponer para la inversión y el manejo de la actividad de la empresa. Los pasivos están conformados por todas las deudas y todos los acreedores que las empresas manejan también para poder financiar las actividades de la empresa. Y el capital se refiere a las aportaciones que hacen los dueños para que la empresa pueda ser autosustentable. Generalmente el balance cuadra con el total de pasivos más capital. Ese es el total del activo. Entonces, de esta forma nosotros podemos interpretar a qué se refiere nuestro balance general. Esto nos ayuda a que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos disponible, qué es lo que nosotros hemos gastado y en qué hemos invertido para poder diagnosticar el avance y crecimiento de nuestra empresa. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos también lo que es el estado de flujo de efectivo, que es acerca de todos los movimientos de entrada y salida de dinero
en efectivo que maneja la empresa. Esto nos ayuda a que nosotros podamos identificar la liquidez que tiene la misma. ¿A qué me refiero con liquidez? En ocasiones tenemos obligaciones a corto plazo, las cuales debemos de cumplir. Entonces la liquidez se refiere a tener el dinero disponible para poder cumplir con estas obligaciones. Esto también se divide en tres partes, que son operación, inversión y financiamiento. Las actividades de operación es todo el dinero que va ingresando, que se genera de la misma actividad económica que tiene la empresa. La inversión es todas esas compras, todos esos gastos que se tienen y que se tuvieron que liquidar con fondos en efectivo de la empresa. Son todos los egresos o salidas de dinero. Y el financiamiento pues también se refiere a ingresos de efectivo, pero que se adquirieron mediante algún tipo de préstamo, alguna cuenta que nos debían. Entonces todo esto también va enlazado. Estas tres partes son las que integran directamente nuestro estado de flujo de efectivo y esto nos ayuda a asegurar que la empresa tenga la capacidad de poder cubrir sus obligaciones cuando corresponda. En la tercera diapositiva, es la que veremos a continuación, tenemos lo que es el estado de variaciones en el capital contable y las decisiones empresariales. En este estado se refleja directamente esas decisiones que toman los accionistas o los propietarios de las empresas para hacer los movimientos en su negocio. ¿A qué me refiero con esto? Esto se refiere a que en ocasiones pues los empresarios al iniciar un negocio tienen que aportar cierta cantidad de dinero o de bienes para poder hacer que su negocio pueda iniciar y crecer. Sin embargo, esto genera una ganancia al final del ejercicio. En ocasiones los mismos socios o los mismos propietarios toman la decisión de poder dividir estas ganancias y en otras ocasiones ellos toman la decisión de invertir las ganancias obtenidas para que el capital crezca y puedan tener mejores utilidades para el periodo siguiente. Entonces, todo esto de estado de variaciones de capital son todas esas decisiones que como propietarios o dueños de las empresas toman para poder hacer crecer el negocio. A continuación les dejo el tiempo a la licenciada Ana. Muchas gracias, Keila. Pues como bien platicaban, todos estos documentos o estados financieros nos permiten tener una amplia visión de cómo está nuestra empresa y de cómo podemos avanzar, es decir, tomar decisiones, tanto inversionistas como el equipo administrativo. Y como parte de ello, pues la administración como tal tiene una responsabilidad bastante importante, ya que para que todo realmente sea transparente es necesario tener una ética en esta parte financiera, tanto para poder realizar estos informes como para poder tener una información verídica, ¿verdad? Tener datos realmente concretos y poder tomar las decisiones correctas. Por ello vemos que algunos principios éticos, digamos, podrían garantizar la información de la empresa y eso nos va a dar confianza para poder dar un resultado tanto a inversionistas como acreedores, socios o prestamistas también, ¿verdad? Y pues como parte de las responsabilidades de un departamento administrativo está tener un departamento de auditoría interno, ¿verdad? Para poder ir contemplando y teniendo un control detallado de cada movimiento, de cada recurso que se maneja en la empresa. Y también es... como parte de ética es bueno tener un departamento de auditoría externo que ello nos va a permitir tener una información pues digamos que ya más externa por la parte de decir bueno no va a haber un desglose de información falsa, sino va a haber una verificación por una persona externa que nos pueda decir que todo lo que nosotros estamos presentando en documentos financieros tenga una validez, y a eso se le llama pues un dictamen, ¿verdad? Un dictamen financiero.
Y pues continuando con la siguiente información, la siguiente diapositiva, pues aquí vemos también, ¿verdad? Que como parte importante de la ética es evitar estos reportes financieros fraudulentos, y es por ello que es necesario tener esta auditoría externa a la empresa que nos valide la información para evitar este tipo de manipulación intencional que podría ser pues por intereses propios de ya sea un empleado o de alguien más, ¿verdad? Que tenga otra intención, y pues con una auditoría externa podemos evitar estos riesgos, ¿verdad? Y también podemos evitar las consecuencias legales. Además que al nosotros ser una empresa transparente, pues creamos un impacto social y también no creamos un daño a la reputación de la empresa, ¿verdad? Porque pues también hemos visto que hay algunas empresas que resultan pues reportadas, ¿verdad? Por justamente modificar algún estado financiero, y pues la idea no es esa, ¿verdad? Sino presentar todo transparentemente y hacer las cosas correctas como para que nuestra empresa siga creciendo y avanzando con las decisiones más correctas, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y pues bueno, dentro de las conclusiones finales, pues las decisiones de operación, inversión y financiamiento que nos detalla este capítulo, pues están interconectadas y se reflejan con los estados financieros. Y pues estas son las herramientas que nos permiten evaluar a totalidad la empresa. Y la ética y la transparencia, como ya lo comentaba, es una parte fundamental para que toda nuestra empresa realmente siga creciendo y avanzando. Y también, ¿verdad?, evitar cualquier consecuencia grave por mal operación, ¿verdad? Y además, pues comprender estos conceptos nos permiten tener una gestión efectiva y responsable. Entonces, ahora en el siguiente capítulo vamos a conocer un poquito más sobre cómo ir desarrollando otros temas específicos, así que le cedo la palabra a la compañera siguiente. La ecuación contable básica es uno de los conceptos fundamentales en la contabilidad, siendo la base sobre cómo sustenta el sistema contable por partida doble. La contabilidad es una fórmula sencilla, pero es muy poderosa dentro del área de la contabilidad. Las ecuaciones muestran cómo están financiados los recursos, también llamados activos en una empresa. Es decir, que proviene también, se verifican las deudas o también conocidos como pasivos, y también el aporte de los dueños y las utilidades también vistas como el capital contable. Hoy se considera el padre de la contabilidad al monje italiano de la Orden de los Franciscanos llamado Fray Luca, quien se desempeñó como profesor universitario de diversas artes y ciencias, que describe por primera vez el concepto también de partida doble, el cual da origen a lo que hoy se conoce como ecuación contable. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver la importancia de la ecuación contable. Pues hoy les traigo 4 aspectos importantes de la ecuación contable, que la número 1 podemos ver que es la base para todos los registros contables. También permite generar información financiera ordenada y útil. Como tercer aspecto también ayuda a que los dueños, gerentes e inversionistas sepan cuánto vale la empresa, qué deben y qué pertenece realmente al gerente o al jefe de la empresa. Como cuarto punto también, sin esta ecuación no podríamos tener estados financieros contables como balance general o estados de resultados. Entonces realmente vemos la importancia de la ecuación contable en contabilidad. Vamos a pasar con la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Tenemos los componentes de la ecuación contable. Como anteriormente también ya vimos el activo, pasivo y el capital. Vamos a desenvolverlos nuevamente.
¿Qué son los activos? Pues son los bienes y derechos que tiene una empresa y que genera beneficios. Por ejemplo, dinero en los bancos, cuentas por cobrar, inventario, edificios o maquinarias. ¿Qué son los pasivos? Son las obligaciones o deudas que la empresa tiene con terceros. Ejemplo, los préstamos bancarios, cuentas por pagar, proveedores, impuestos por pagar también. También tenemos el capital, es la aportación de los socios más utilidades acumuladas, pérdidas o retiros. También podemos ver aquí qué es lo que realmente pertenece al dueño o al gerente de la empresa. Entonces realmente podemos ver estos componentes de la ecuación contable en la siguiente diapositiva. Vamos a pasar con la siguiente, por favor. Muy bien, voy a dejar el turno a mi siguiente compañera, la licenciada Auri. Las decisiones empresariales y su impacto en la ecuación contable. Las decisiones empresariales, como la adquisición de activos, se reflejan en un aumento en los activos. Estas adquisiciones pueden ser financiadas por un aumento en los pasivos o por un aumento en el capital contable. La transacción impacta al menos dos partidas, manteniendo el equilibrio de la ecuación contable. A este principio se le conoce como partida doble. La partida doble es un sistema contable fundamental que garantiza el equilibrio en las transacciones financieras de una empresa, registrando cada operación en al menos dos cuentas, una en debe y la otra en haber, manteniendo la igualdad entre ambas. Como ejemplo está la empresa de Campero, que adquiere equipo de cocina por 300,000 y al mismo tiempo recibe un préstamo por 300,000 quetzales, dando que en activos son 800,000 quetzales, pasivos 300,000 y capital 500,000, donde activos es igual a pasivos más capital. Siguiente, por favor. La compra del equipo aumentó los activos y al financiarse con deuda también aumentó el pasivo. La ecuación contable es clave para entender la estructura financiera y decisiones de negocio. Ingresos aumentan el capital contable, también los gastos disminuyen. Siguiente, por favor. La ecuación contable básica, no solo como una fórmula contable, sino como la base conceptual para entender la estructura financiera de una empresa y cómo las diversas actividades y decisiones de negocio impactan su situación financiera. En las cuentas de activo, pasivo y capital contable son la base para la elaboración de balance general o estado de situación financiera, que presenta la situación financiera de la empresa en un momento específico. La información derivada de la ecuación contable y la presentada en los estados financieros es esencial para que los administradores y otros interesados tomen decisiones informadas sobre la operación, inversión y financiamiento de la empresa. Además, permite evaluar el desempeño financiero, analiza la liquidez y la rentabilidad y comprende la estructura financiera de la organización. Le paso al siguiente tema a licenciada Santina. Muchas gracias, licenciada Auri. Continuamos entonces con la ecuación contable en acción. En este caso, vamos a introducirnos al lenguaje financiero de las empresas. Por ejemplo, la contabilidad no solo se va a registrar en números, sino va a contar historias de decisiones empresariales. En este caso, vemos en la diapositiva una ecuación contable y en este caso, la ecuación contable va a ser la base para entender cómo funciona una empresa, porque va a ser la herramienta poderosa que nos va a mostrar en tiempo real cómo cada acción, cada inversión, cada gasto o cada ingreso afecta la situación financiera de la misma. Entonces, vamos en este caso a ver que es un equilibrio constante y por ejemplo en la pantalla vemos la fórmula que es el activo es igual a pasivo más capital. Entonces, en este caso, la ecuación contable nos dice que todo lo que tiene una empresa, en este caso sus activos, se van a financiar con recursos propios, como lo es el capital, o con deudas que son los pasivos. Cada vez que la empresa hace algo, esta fórmula se va a ajustar, pero siempre se va a mantener equilibrada. Si me hiciera favor pasar a la siguiente. En este caso, vamos a ver un caso práctico. Acá hemos reflejado a
la empresa Pollo Campero. Entonces, aquí vamos a tomar 6 días para la empresa y para este caso, ¿verdad? Por ejemplo, en el día 1 vamos a ver la aportación inicial, en la cual los socios van a aportar 500,000 quetzales. Entonces, la empresa va a nacer con capital y con efectivo, por lo que el activo va a subir y también va a subir el capital. Por ejemplo, vamos al día 2. En este caso, se va a comprar equipo. Entonces, ellos van a comprar freidoras. No va a cambiar el total de activos, pero sí va a cambiar su forma. Entonces, el activo va a cambiar de forma, va a haber menos efectivo, pero van a tener más equipo. Si vamos al día 3, vamos a ver que aquí hay un préstamo bancario. Entonces, ellos van a recibir 150,000 quetzales, van a aumentar el efectivo, pero también van a aumentar su deuda. En este caso, el activo y el pasivo van a aumentar. Por ejemplo, vamos al día 4. En este caso, dice compra de inventario. Entonces, ellos van a comprar insumos por 100,000 quetzales. El activo va a cambiar porque va a haber menos efectivo, pero van a tener más inventario. Si vamos al día 5, va a haber una venta de combos. En este caso, ellos van a vender 80,000 quetzales, entonces se va a generar utilidad. ¿Por qué? Porque el activo va a subir, asimismo el capital, porque va a haber ingreso. Si vamos al día 6, bueno, en este caso, el día 6 va a ser pago de gastos, porque se van a pagar sueldos y servicios, entonces se va a disminuir la utilidad. El activo va a bajar, va a haber utilidad baja, pero la empresa va a seguir operando. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a registrar todo? Aquí vamos a hablar de la partida doble. En este caso va a haber un debe y un haber. Por ejemplo, en contabilidad, toda transacción va a afectar al menos 2 cuentas. Una se va a cargar en el debe, como vemos en la pantalla. Una se va a cargar en el debe y la otra se va a abonar, que va a ser el haber. Esto se debe mantener en equilibrio, así como acá dice, ¿verdad? Siempre equilibrados. Debe haber una ecuación equilibrada. Entonces, por ejemplo, la venta va a ser de 80,000 quetzales. El debe va a estar en la caja y el haber va a ser por ingresos por ventas. Entonces, acá vamos a concluir con que la contabilidad va a reflejar la salud del negocio. En este caso, la contabilidad no es solo técnica, sino es estratégica. ¿Por qué? Porque nos permite saber si un negocio está creciendo, si es rentable, si se tomaron buenas decisiones o si se toman buenas decisiones. Por eso debemos registrar correctamente cada transacción, ya que no es solo un trámite, sino una herramienta para el éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Santina. A continuación abordaremos el tema de estado de resultados. Vamos a hablar sobre algunos conceptos claves y pues tomando en cuenta las palabras de mi compañera, pues ya comentaba de que la contabilidad es estratégica y justamente uno de esos puntos claves que existe dentro de la contabilidad está el estado de resultados. El estado de resultados pues es un informe financiero que muestra si una empresa ganó o perdió dinero, no necesariamente al final de cada año, sino que puede ser un periodo estratégico determinado. A esto también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias. Muy bien, ¿para qué sirve un estado de resultados? Si bien comentamos hace un momento que el estado de resultados es un informe financiero que muestra el estado o la situación de un determinado periodo, pues realmente tiene como 4 funciones. La primera función es analizar el desempeño operativo. En esta parte pues se evalúa la eficiencia operativa de la empresa.
Es decir, si el desempeño de las diferentes actividades económicas que generen ingresos está siendo eficiente o necesita, pues por la parte operativa, algo que modificar o algo que mejorar. El segundo punto es estimar la capacidad de crédito. Esto pues ayuda a estimar la solvencia financiera. Si una empresa pues es solvente, pues va a tener pues ahí también buenas opciones para la parte de crédito, ¿verdad? El tercer punto es la proyección financiera, y aquí pues permite prever un flujo de efectivo para futuros gastos, futuras compras o futuras inversiones. De último, el número 4, pues habla también sobre la determinación de dividendos, en este caso que una empresa sea, por ejemplo, una sociedad comandita o en comandita simple, pues lo que permite es que cada socio que ha aportado en algún momento un capital específico, pues pueda obtener un dividendo según las utilidades que se han generado al tiempo que se está haciendo como el estado de resultados. ¿Cuáles son las partes de un estado de resultados? En realidad tiene, bueno, varía según el tipo de empresa, pero lo más aceptado es que debe de contar con 3 partes necesariamente. Primero, tiene un encabezado. En este encabezado se debe de agregar el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, el periodo que se va a evaluar, la moneda. Y por supuesto, ¿verdad? Si las cifras están en miles o millones o ajustadas por alguna inflación de algún periodo. Seguidamente tenemos el cuerpo o el contenido principal, y en esta parte se tienen 4 áreas. Está la parte de ingresos, que son los recursos generados por actividades del negocio. Por ejemplo, podemos tomar como las ventas al contado o al crédito, servicios prestados, intereses ganados o dividendos recibidos, ¿verdad? Debe de tener otra sección dentro del cuerpo que se llama gastos, que son los recursos que se consumen para generar ingresos. Ejemplos de ellos son los sueldos, los servicios básicos como el agua, la luz, entre otros gastos. Publicidad y renta también entran ahí. El tercer punto es la ganancia o pérdidas, pues aquí son provenientes de actividades no relacionadas directamente con el giro del negocio. El número 4 puede ser el número 4 es la utilidad o pérdida. Para determinar esto, pues se calcula los ingresos menos los gastos, nos da la utilidad si es positiva, o pérdida si es negativa. Y por último tenemos el pie del estado de resultados. En esta parte pues incluye las notas explicativas que amplían o aclaran datos importantes como políticas contables, eventos especiales o tratamientos específicos con los socios que han invertido dentro de la empresa. A continuación le dejo el espacio a la licenciada Lituania, quien va a continuar con los siguientes temas. Muchas gracias. Siguiendo con la presentación, vamos a hablar sobre el reconocimiento de los ingresos y gastos en el estado de resultados. En contabilidad, los ingresos y gastos deben reconocerse en el periodo en que se generan, no cuando se recibe o se paga el dinero. Esta práctica se conoce como contabilidad con base en lo devengado, lo que permite pues determinar si hubo utilidad o pérdida en un periodo específico. En este caso, pues en el estado de resultados enfrentamos los ingresos contra los gastos correspondientes de una empresa. A la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de ingresos que no implican movimiento de efectivo en algún periodo donde el que se esté tomando el estado de resultados. Por ejemplo, serían las ventas al crédito. Estas, pues, en el estado de resultados deben de estar incluidas en el mes en el que se entrega, en este caso, algún producto o se brinda el servicio. También los ingresos acumulados no cobrados se deben dar al final del periodo cuando hay algún ingreso por algún interés o por algún otro concepto que no se ha registrado, pero que se va a cobrar en el futuro. Se debe de registrar en el periodo que se está acumulando.
También en las empresas se debe incluir el cálculo de la utilidad de los gastos que no implicaron una salida de dinero en el periodo donde se está tomando el estado de resultados, pero que sí contribuyeron a generar ingresos en el mismo. Por ejemplo, pueden ser las depreciaciones. Hablamos, ¿verdad?, de cuando las empresas adquieren un activo fijo, lo consideran como una inversión. Están aumentando su activo. Y se reconoce en el estado de resultados de cada periodo una parte proporcional de su costo, logrando pues de esta manera un adecuado enfrentamiento de ingresos y de gastos. También están las amortizaciones. Sabemos, ¿verdad?, que los activos fijos se deprecian y los activos intangibles se amortizan. Esto equivale a distribuir su costo entre los años en que le van a generar beneficios a la empresa. También está el consumo de pagos anticipados, que es un ahorro que se obtiene al pagar los adeudos en una sola emisión, en lugar de estar pagando mensualmente. Por ejemplo, pues pagar o liquidar alguna renta por anticipado. También están los gastos acumulados no pagados. Estos son gastos que se generaron en un periodo, pero que se van a pagar en un periodo diferente. La siguiente diapositiva, gracias. Está en el estado de resultados. Vamos a hablar de la clasificación de las partidas. Podemos percibir en un estado de resultados los ingresos de operación, que son los beneficios que se obtienen por el desarrollo de actividades relacionados con el giro de la empresa. Los ingresos o ventas pueden cobrarse ya sea por adelantado o cuando se está prestando el servicio, se está vendiendo la mercadería. También se puede, ¿verdad?, otorgar un plazo. En este caso podría ser una cuenta por cobrar. El ejemplo, en los ingresos de operación podemos encontrar los descuentos por pronto pago, que son un tipo de descuento que se hace con el fin de acelerar la recuperación del efectivo. También están las devoluciones y rebajas sobre ventas. En este caso, las empresas pueden ofrecer rebajas sobre el precio de un producto que haya sido dañado o esté defectuoso. Y también, pues en el estado de resultados vemos el rubro que se denomina ventas netas, que sería el ingreso total por ventas después de haberle restado las devoluciones, las rebajas o los descuentos que se realizaron, y este pues solo aparece en un renglón denominado como ventas netas. También encontramos en el estado de resultados los ingresos que no corresponden a la operación de una empresa. Pueden ser los ingresos financieros, que provienen de inversiones o documentos por cobrar, como los intereses, y otros ingresos, que pues son actividades que no están relacionados con el giro del negocio. También encontramos en el estado de resultados los gastos generados en la operación. Aquí se incluyen todos los costos necesarios para generar ingresos y se pueden dividir en costos de venta, que son los costos o lo que le costó a la empresa fabricar o comprar los bienes que se vendieron. Por ejemplo, en una empresa manufacturera se incluyen los costos de producción, en una empresa comercial se incluyen los costos de adquisición y la empresa de servicios no tiene costos de venta. Siguiendo con los gastos de operación, pues son todos los gastos que normalmente se incurren en el área de administrativo o en el área de ventas y que son necesarios para que se genere el ingreso. Se pueden dividir en gastos administrativos, gastos de venta y las prestaciones de ley que se le paga a los colaboradores, como el IX, el IRTRA e INTECAP. También en el estado de resultados encontramos los gastos que no corresponden a la operación, como serían los gastos financieros. En este caso, pues por ejemplo, serían los intereses por algún financiamiento que se obtuvo. También los gastos, ¿verdad? Los gastos o ingresos por los intereses que se han ganado por inversiones o que se tenga por algunos documentos por cobrar. También se agrega en este espacio el impuesto sobre la renta. Sabemos que las empresas están obligadas a pagar un impuesto sobre las utilidades que generaron antes de los impuestos.
La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tomar también en cuenta en un estado de resultados algunos rubros, como sería la utilidad bruta. La utilidad bruta es el resultado de restar a las ventas netas el costo de la mercadería vendida. También encontramos la utilidad de operación. La utilidad de operación resulta de restarle la utilidad bruta a la utilidad bruta los gastos de operación. Para una empresa de servicios, la utilidad de operación es la que resulta de restarle directamente los gastos de operación a los gastos de ingreso a los gastos de operación. La utilidad antes de los impuestos. Esta utilidad resulta pues de restar o sumar, según sea el caso, a la utilidad de operación el costo integral de financiamiento y otros ingresos y gastos. Seguimos con la utilidad neta, que sería la utilidad final de la empresa después de haberle restado o sumado los impuestos. Y por último, podría ser la utilidad por acción, pero esto solo se aplica en las empresas públicas que venden sus acciones en la bolsa de valores. Con gusto, pues le cedo el espacio a la licenciada Cristi para que prosiga con el tema. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Para seguir con el tema, pues hablaremos un poco de los formatos según el tipo de empresa. Sin importar el giro de la empresa, pues los estados financieros pues siempre presentan los mismos datos. No obstante, pues hay diferentes tipos de empresas, las cuales tienen un formato, el cálculo y la presentación diferentes en los estados financieros. Vamos a poner un ejemplo. El formato de los estados de resultados de una empresa comercial y una manufacturera pues son los mismos. Una comercializa y la otra es fabricante, pero ambos venden productos. A comparación de una empresa de servicios que no presenta costos en ventas porque ellos brindan servicios, ¿verdad? Entonces estos formatos nos ayudan más que todo para saber en qué tipo de empresa nos tenemos que dirigir. Siempre tendría que tener los mismos datos, ¿verdad? Al hablar de los estados financieros, balance y estado de resultados, pues tienen las mismas cuentas, pero la presentación del formato pues varía según el tipo de empresa. También hablaremos en la siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos pues sobre el análisis general de la información obtenida en los estados de resultados. Si bien es cierto, al obtener todos estos datos de todos estos estados financieros que hemos visto anteriormente en los capítulos anteriores, es necesario pues tener la manera de poder interpretar cada uno de estos estados para poder ver en qué nos beneficia o nos afecta en nuestra empresa, ¿verdad? Como administradores, pues nos hacemos diferentes preguntas, ¿verdad? Una de ellas, pues, ¿se alcanzó la utilidad que esperábamos como empresa? ¿Los gastos impactaron de una manera positiva en la utilidad? ¿Los gastos de la administración fueron excesivos? ¿La inversión en ventas generó volumen alto en las ventas? ¿La mayoría de los ingresos provienen de las operaciones normales? Todos estos datos, todas estas preguntas, nos basan en dos cosas. Poder ver la rentabilidad y el desempeño de la empresa, porque tenemos que saber bien que al momento de tener todos estos datos, pues tenemos que saber poder decir si nos ha ido bien o nos ha ido mal al momento de pues terminar un periodo contable, ¿verdad? Entonces también es necesario como administradores tener pues diferentes estados de resultados, diferentes formatos de contables para poder comparar diferentes periodos, ¿verdad? Un año atrás, 6 meses, dependiendo del giro y a lo que se dedique la empresa. Porque esto nos ayudará a tomar decisiones si la empresa está yendo a un buen rubro o en su caso, pues estamos retrocediendo, no hay utilidad, no hay ganancia y estamos haciendo inversiones de una manera negativa, ¿verdad? Esto sería todo en este capítulo. Pasaremos en las conclusiones finales de estos 3 capítulos a nivel general con el licenciado. Buenas noches, licenciados. Voy a hacer un breve resumen sobre los capítulos 4, 5 y 6. Conclusión, recapitulemos lo que hemos abordado basándonos en los capítulos 4, 5 y 6 del libro Introducción a las Finanzas. Hemos visto que en conjunto con los capítulos
con los capítulos abordados, tenemos los conceptos claves que permiten comprender la estructura y análisis de los estados financieros, fundamentalmente para la toma de decisiones empresariales informadas. En el capítulo 4, solo para tener una breve reseña y conclusión, nos explica cómo la toma de decisiones financieras impactan directamente en los estados financieros de una empresa. Se destaca la relación crucial entre las operaciones, las inversiones y la financiación. Y esto se refleja en los estados de resultados, balance general y flujo de efectivo. En el capítulo 5 nos presentó la ecuación contable básica, activo-pasivo más capital, confirmándonos que este principio es fundamental en la base de la contabilidad financiera y esencial para entender cómo las transacciones y eventos financieros afectan el balance de la empresa y la distribución de sus recursos. Finalmente, en el capítulo 6 se centró en el estado de resultados. Este es un documento clave para conocer la rentabilidad de las empresas. Aprendimos que mediante la comparación entre ingresos y gastos, este estado refleja la eficacia de las operaciones y decisiones financieras de la empresa durante un periodo. En resumen, estos capítulos nos proporcionan una comprensión integral de los fundamentos de la contabilidad financiera y la importancia crítica de los estados financieros en la gestión empresarial. El dominio de estos conceptos es vital para una toma de decisiones estratégicas efectiva y para poder evaluar de manera certera la rentabilidad y la salud económica de cualquier organización. Esta sería la conclusión el resumen del capítulo 4, 5 y 6 del libro. Muchas gracias por su atención.